Ok. Lucas 8, del versículo 40 al 56. Y bueno, es la historia de la hija de Jairo y la mujer que toca el manto de Jesús. Esta historia también está en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo, exactamente en el capítulo 5, pero vamos a revisar lo que dice en Lucas porque está más completa la historia y está nos da más detalles de lo que realmente pasó. Marcos no detalla algunas cosas, lo único que hace Marcos es que Marcos define los pensamientos de la mujer o lo que la mujer piensa. En este caso, vamos a ver cómo aquí pues Jesús empieza a curar o va a curar a esta mujer y va a levantar a una niña que prácticamente ya estaba dada por muerta, que ya los papás ya estaban, bueno, más bien la mamá y los familiares, ella estaban espantados porque esta niña pues ya prácticamente estaba sin signos vitales. Entonces vamos a ver lo que dice aquí en Lucas 8, en el versículo 40 en adelante. Vamos a leer los primeros versículos y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Dice en Lucas: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos pones sobre la mesa, por el alimento que tú pones en esta casa, Señor. Gracias, Padre, porque hoy sabemos que tú te manifiestas con poder, te manifiestas con gran poder sobre nuestras vidas, Señor. No dudamos absolutamente en ningún momento que tu Santo Espíritu está aquí, Señor, y te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que hoy nos corrijas, que hoy nos redargullas, que hoy hables a nuestra vida, que hoy nos ministres, Señor, porque sabemos, Padre, que tú haces todas las cosas, Señor. Sabemos que tú generas absolutamente todas las cosas, Señor, y sabemos que eres soberano y que estás en control de todas las cosas, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, y dice aquí que entonces Jesús recibe a una multitud, bueno, más bien la multitud le recibe a Jesús. Aquí ellos iban llegando a la ciudad donde vivía Pedro y donde vivía Juan, donde vivía Andrés y donde vivían todos ellos. Esto que está ocurriendo aquí es algo muy importante porque casi en esta ciudad es cuando Jesús hace más milagros. O sea, en Capernaum, que se llamaba la provincia, ahí Capernaum, es donde Jesús más hizo milagros, hizo más cosas, donde extendió más su reino, más su palabra. Pero vemos esta parte donde Jesús está llegando otra vez a Capernaum, llega otra vez y ve al endemoniado y se baja de la barca casi después de esto. Bueno, antes de esto, Jesús calma una tempestad, libera al gadareno endemoniado y después tiene este encuentro con Jairo. ¿Quién era Jairo? Jairo, su nombre significaba aquel a quien Dios ilumina. Este cuate era un hombre que pues era principal, dice que era un principal de la sinagoga. ¿Qué significaba esto? Que era una persona de muy alto rango, que era una persona que tenía un rango especial en la sinagoga con los fariseos. No era un fariseo, no era un escriba, no era alguien que enseñaba, pero sí sabemos que era un principal, tenía un cargo importante. Ser un principal de la sinagoga implicaba que este hombre no podía postrarse frente a otra cosa pues que no fuera pues, el mismo Dios. Entonces dice aquí que cuando Jesús vuelve con la multitud, llega con gozo y con alegría porque todos le esperaban. Entonces vino este varón llamado Jairo, era el principal de la sinagoga. Todas las personas que conocían a Jairo pues le respetaban porque era un principal, era una persona importante con un cargo. O sea, me imagino que todo el pueblo, no creo que Capernaum hubiese sido un pueblo grande, porque en sí, si hoy revisamos el mapa, lo que era Capernaum era una provincia, un pueblito chiquito, más o menos me imagino como esta colonia, así chiquita, y lo que hoy observamos de lo que queda de Capernaum pues son ruinas. O sea, no hay nada, no hay población ahí en Capernaum. Entonces me imagino que toda la gente le conocía, y me imagino a este hombre ahí esperando junto con la multitud a Jesús, y todos así se quedan con asombro de decir:
¿qué onda? O sea, ¿qué es lo que quiere Jairo con Jesús? Y dice aquí, dice, postrándose a los pies de Jesús. Esta parte de postrarse me habla de reconocer a Jesús, de reconocer su poderío, de reconocer quién era Él. Entonces, ¿por qué? Porque Él vivía una terrible angustia. Ahora bien, hoy podemos preguntarnos si nuestro corazón constantemente se postra, o qué hace nuestro corazón cuando vive en angustia, cuando vive en desesperación. Digo, hoy están dos de las mujeres que me conocen más a detalle y entonces saben que yo lo primero que hago es entrar en pánico, entrar en desesperación, entrar en angustia, entrar en aflicción. ¿Qué hacemos? O sea, ¿a quién recurrimos cuando caemos en un estado de angustia, de temor, de miedo? Porque este hombre, o sea, si nos ponemos a pensar que su hija, o sea, que su hija estaba en un estado ya próximo quizás a morir, o estaba muy mal, imagino que tenía mucho temor, porque me imagino que era un principal y tenía dinero y tenía poder y tenía muchas cosas, pero no podía tener la curación o la sanación de su hija. Quizás ya había intentado por distintos medios, por distintos doctores, que estuviera sana, pero no lo había conseguido. Entonces tiene una última opción, pero al final no es la última, es la única opción que él tiene. ¿Y cuál es esta? Postrarse ante los pies de Jesús, pedirle al Señor Jesús. ¿Qué hacemos cuando caemos en una terrible preocupación, cuando caemos en una terrible angustia? ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? Entonces, cuando llega el miedo y el temor a nuestra vida, tenemos una esperanza. ¿Cuál? Ir a los pies de Jesús. Tenía esta terrible aflicción. Ahora bien, aquí no lo dice, pero ahora sí se lo manifiesta. Dice, le rogaba que entrase a su casa. Dice, se postra y le ruega que entrase a su casa porque tenía una hija única como de 12 años. Esta niña tenía 12 años, dice que estaba muriendo. Y dice, y mientras iba, la multitud le oprimía. O sea, me imagino que era como tipo político, así como político en campaña, pero me imagino que toda la gente se amontonaba porque quería tocarle, quería hablar, querían escucharlo. Jesús ya era muy famoso en esta provincia, en esta comunidad, y dice que la multitud le oprimía. Pero en el camino, después de que Jairo le pide a Jesús que se manifieste para que pueda ir a sanar a su hija, se topan con otra historia, quizás lo podemos decir alterna, pero no es tan alterna. No por nada estos dos milagros ocurrieron el mismo día y casi en el mismo momento. Porque dice, y mientras la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía, ¿cuántos? 12 años. Si nos damos cuenta, tiene el mismo tiempo de enferma que tiene la edad de esta niña que está muriendo, 12 años. Entonces, podemos ver algo aquí especial. Jesús, o más bien el Señor, manifiesta en su palabra que hay 12 tribus de Israel a las cuales pues les tenía que llegar una promesa, les tenía que llegar su Salvador, les tenía que llegar el Mesías. Les tenía que llegar el Mesías. Entonces es casi como en tono figurado, o en tono en tono simbólico lo que está pasando aquí, porque me imagino que cuando esta mujer enferma, esta niña va naciendo. O sea, estos 12 años que se están juntando aquí son, ahora sí que el Señor y sus números, porque el Señor son místicos estos números, pero lo que podemos entender es que es una promesa en manera simbólica que el Señor está trayendo a nuestras vidas. ¿Cuál? Que Él iba a traer a su Salvador de las 12 tribus de Israel. En este caso Jesús era de la tribu ¿de dónde? De Judá. Entonces era de esta tribu de Judá. Entonces trae esta sanidad a sus demás tribus, y dice, y mientras lo oprimía, la gente, dice, esta mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y dice, por ninguno había podido ser curada. Entonces yo me puedo imaginar esta pobre mujer. Digo, yo tenemos la experiencia con una de mis tías, con mi tía Laura,
pues que padecía también un flujo de sangre. Entonces sabemos lo que es un flujo de sangre, pero en este tiempo era muy señalado el flujo de sangre. Era horrible tener una enfermedad de estas porque significaba impureza, significaba pecado. Lo que era lepra y lo que era tener esta enfermedad de flujo de sangre tenía que ver mucho con ser una persona inmunda, y la palabra inmunda me habla de, o la palabra inmundicia o inmunda me habla de una persona satánica o de algo demoníaco. O sea, era fuerte la etiqueta con la que esta mujer cargaba, porque nos estamos observando que estaba 12 años con esta enfermedad. Entonces, ¿qué representaba? ¿Qué representaba tener un flujo de sangre? Representaba ser rechazada de su familia. Representaba ser catalogada como una persona inmunda, o sea, una persona demoníaca, una persona contaminada, una persona impura. O sea, no podía participar en el templo. De hecho, lo único que podía hacer era lo que acostumbraban en aquel momento, era que estas personas que eran enfermas de lepra o enfermas de algún flujo, tenían que ir pregonando su enfermedad para que no tocaran y para que nadie se les acercara, porque de manera, ¿cómo lo podemos decir? De manera espiritual, o bueno, no de manera espiritual, sino de manera simbólica, o de manera en que en la sinagoga habían enseñado, no podía tener contacto con nadie, porque en el momento que yo tenía contacto con una persona con lepra, me iba a contagiar, y número dos, una persona con flujo de sangre, yo también iba a ser una persona con inmundicia y no iba a participar del templo. Ahora bien, significaba ser rechazado, tener esta etiqueta y considerarse pecador, una persona que pecaba, una persona que ante los ojos de los demás era una persona pecadora, y obviamente pues era una persona que era expulsada del templo. Ahora, ser expulsado del templo en este momento significaba ser apartado de la presencia de Dios. Así, ser apartado de la presencia de Dios. O sea, si yo caía en esta parte de inmundicia, ya sabemos más o menos cuáles eran estas cosas, que significaba tocar un muerto. O sea, si moría un familiar y yo lo tocaba, yo era inmundo y tenía que pasar por un proceso o unos días de purificación. Si una persona embarazada, una mujer embarazada tenía a su hijo, tenía que pasar por un proceso de purificación. Una persona que tenía un flujo tenía que pasar por un proceso de purificación. Una persona con lepra ya sabemos que era expulsada del templo. Antes el lepra pues no tenía cura. Hoy sigue sin tener cura, pero hoy hay control sobre lepra. Entonces, esta persona era apartada del templo, era apartado de la presencia de Dios. Hoy podemos observar qué es lo que hace el pecado. Eso, apartarnos de la presencia de Dios. Si esta persona era catalogada como pecadora, y era catalogada como demoníaca y como contaminada y como impura, entonces estamos hablando que esta persona pues no podía participar de estar en la presencia de Dios. Es lo mismo que hace el pecado en nuestras vidas. El pecado nos aísla, el pecado nos corrompe, el pecado nos quita de la presencia de Dios. La mentira nos aparta de la presencia de Dios. Cualquier tipo de pecado pues es una mentira en nuestra vida. Así, cualquier tipo de pecado en nuestra vida es una mentira. Por eso lo dice en Romanos: todo lo que no proviene de fe es pecado, porque la fe es lo contrario a la mentira. O sea, ahorita podemos creer una mentira. Las cosas no se van a dar, las cosas no están sucediendo, las cosas no van a sobresalir, las cosas no se van a reproducir, y podemos caer en una mentira. No, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y hoy podemos saber que la mentira que viene de parte del enemigo en nuestra vida, cuando no la creemos, pues se convierte en eso, en pecado. Porque creemos en la mentira de Satanás y caemos en un pecado y nos apartamos de la presencia de Dios. Ahora bien, en ambas situaciones, Jesús, tanto con Jairo, tanto con la mujer, Jesús dedica dos cosas. ¿Cuáles? Tiempo, atención y cuidado. Tiempo, atención y cuidado. ¿Y qué falta nos hace a veces proveer de este tipo de tres cosas, ¿no? Tiempo, atención y cuidado. Entonces, Jesús o el Señor había preparado estos dos encuentros, tanto el nacimiento, desde que esta niña nace
y cumple sus 12 años, hasta que esta mujer enferma y cumple estos 12 años con enfermedad, había cumplido, si observamos bien, había cumplido con un proceso perfecto. ¿Cuál? Que estas dos circunstancias, estos dos encuentros, iban a ser utilizados para su gloria. Entonces podemos observar que cualquier situación difícil en nuestra vida, hoy, lejos de espantarnos, pudiéramos decir: Señor, yo sé que esto tú lo vas a utilizar para tu gloria. Quizás una enfermedad, por ejemplo, podemos recordar, o yo puedo recordar a mi tía que comento, y muchos pueden decir: es que Dios no la sanó, es que Dios no hizo el milagro, es que Dios no se manifestó, es que Dios no le trajo sanación. Y yo digo, yo soy el primero que digo: Dios sí le trajo sanación, porque aunque no la curó en el físico, la liberó en lo espiritual. Y al final yo le doy gloria a Dios por eso. Ahorita la última circunstancia familiar que pasamos, o las circunstancias que pasamos quizás ahorita y hace años también, o hace un año con las personas seres queridos que partieron, es lo mismo. O sea, decimos: es que sánalo, es que por favor sana. Y sí, a veces Dios trae sanidad, pero a veces Dios no trae sanidad. Y pudiéramos mentir, así decir mentira, y decirle a las personas que lleguen a este lugar: no, sí, Dios te va a curar, Dios te va a sanar y esto. Y sí, en fe lo declaramos y lo decimos. Pero si el Señor quiere utilizar otras cosas para su gloria, lo va a hacer. No va a ser como nosotros queramos, y no va a ser en nuestro tiempo ni en nuestro espacio. Va a ser en el tiempo y espacio que Él está manifestando. Entonces, Él había generado estas dos circunstancias, entre comillas, adversas, para manifestar su gloria. Entonces, esta mujer tiene una gran alegría. ¿Cuál es esta alegría? Que ve al Señor Jesús desde lejos. Pero ya lo volvemos a repetir. ¿Por qué dice esto? Lo continúa diciendo. Dice: gastó todo para ser curada. Y dice en el 44: se le acercó por detrás. O sea, recordemos que va con una gran multitud, va con mucha gente, van aplastando a Jesús prácticamente, y dice: se acercó por detrás, y dice: le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. En Marcos manifiesta que el pensamiento de esta mujer fue: con su toque voy a ser sana, o voy a ser salva. ¿Por qué? Porque, lo volvemos a repetir, porque en este tiempo tener este flujo de sangre significaba o representaba, pues, tener una enfermedad espiritual, o estar mal en mi relación con Dios. Lo dice aquí en Marcos 5:8. Déjenme lo busco. Marcos 5:8. Aquí está, Marcos 5:8. Dice: porque le decía, 5:8, ¿sí estoy bien? No, 5:28, perdón. 5:28, perdón, estaba en otro lado. 5:28 dice: porque decía, la mujer decía esto y pensaba para consigo misma, dice: si tocare tan solo su manto, seré salva. Podemos notar que no dice sana, dice salva. Entonces me está hablando de salvación, me está hablando de redención, me está hablando de perdón, porque eso significaba salvación. O sea, ellos en este tiempo tenían bien definido el concepto de salvación. No decían: voy a ser sano, solamente quiero sanidad. No, esta mujer sabía que su enfermedad tenía una repercusión en su espíritu. ¿Cuál? Ya lo dijimos: estar apartada de la presencia de Dios. Entonces esta mujer dice: si lo tocare solamente el manto, voy a ser salva. O sea, voy a ser perdonada, voy a ser restaurada, voy a ser limpiada de esta inmundicia, porque al final de cuentas es lo que estos hombres creían. Entonces, la fe es vital para la verdadera salvación. La fe es vital para la verdadera salvación. ¿En quién o en quiénes o en qué estoy depositando mi fe? Porque hoy sabemos que estamos en un rancho, en un pueblo, donde se levanta mucho el ocultismo, se levanta mucho la adoración a la muerte, se levanta mucho la brujería, la lectura de cartas,
la limpia con los ramos, con las lociones, etcétera. Y mucha gente podrá decir, ay, bueno, pues es que al final es bueno tener fe en algo, o bueno, mientras le sirva a mi fe, o mientras acrecente mi fe, o mientras me ayude a eso, con la fe basta. Y no es cierto. O sea, no podemos engañar a las personas y decirle, ah, sí, pues solamente basta con que tú tengas fe. No, no es verdad, porque esta mujer puso su fe ¿en quién? ¿En el manto? No. ¿Puso su fe en quién? ¿En los fariseos? No. ¿Puso su fe en la multitud? Tampoco. Puso su fe en el Señor Jesús. En el Señor Jesús puso su fe. Entonces la fe es vital para la verdadera salvación. Pero la fe ¿en quién? La única fe que me va a salvar es la fe en el Hijo de Dios. No hay otra fe. Si yo digo yo tengo fe en mi esposa, no voy a padecer. Si yo digo tengo fe en mi trabajo, voy a padecer. Si yo digo, ay, sé que solamente se trata de tener fe, no, no es cierto. Porque mi fe debe de estar concentrada en el Hijo de Dios, en Jesús. Ahora, el borde de su manto. Y esto me quedó más claro apenas que vimos una serie, y esto está bien chido porque los judíos, o en este tiempo, los judíos se colgaban en el borde de su manto unos tipo flecos, y estos tipos de flecos tenían como ciertos símbolos de lo que representaban los mandatos o la ley de Dios. Y estos flecos se llamaban, a ver si lo puedo decir, dice tzitzit o talit. Y esto se lo ponían en el borde de su manto, ¿por qué? Porque los hombres o los judíos en este tiempo se ponían esos flecos para recordar algo muy importante. ¿Cuál? Los mandamientos de Dios, o los estatutos de Dios, o la ley de Dios. Esos flecos representaban la ley de Dios. Ellos se los ponían a manera de recordatorio de la ley de Dios. Entonces, vemos que esta mujer toca este borde del manto donde estaban estos flecos y nos enseña algo de manera simbólica, que nosotros debemos anhelar, así como esta mujer se arrastró, lo puedo decir así, de manera hambrienta por tocar el manto del Señor, nosotros también nos tuviéramos que arrastrar por la palabra de Dios, por tocar la palabra de Dios. Lo buscamos, lo anhelamos, ¿o dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestra mente toda la semana? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestra convicción? Hoy podemos observar, hubo personas que fueron invitadas y nos damos cuenta en quién están poniendo su fe, frente a qué cosas se están arrastrando, frente a qué cosas estamos llenos de hambre, frente a la diversión, frente a otros tipos de cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Y claro, hay tiempo para todo, pues no decimos que sea malo, o sea, yo creo que todos nos gusta pues pasar un tiempo, o sea, de vacaciones, de diversión, de ocio, lo que sea, pero vemos cómo esta mujer se está arrastrando completamente por tocar el manto. Entonces, tocando los estatutos, tocando su palabra, conociéndola, anhelándola profundamente, es cuando yo voy a obtener sanidad. La fe en Jesús le permitió algo muy importante a esta mujer. ¿Cuál? Volver a adorar. Porque esta mujer, después de este proceso de sanidad, se iba a tener que presentar al templo a presentar una ofrenda, como dice en Levítico, y después de eso iba a poder volver a adorar al Señor en la sinagoga. O sea, es lo que el Señor hace en nuestra vida. Cuando el Señor llega, cuando depositamos nuestra fe en Él. Por eso dice el Señor, poder salió de mí, o sea, ¿quién me tocó? Y lo vamos a ver cómo lo manifiesta aquí. Lo continúa diciendo aquí y dice, se acercó y al instante se detuvo el flujo de sangre. Dice el versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Jesús pregunta, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban. O sea, me imagino que los discípulos así de, ay, maestro, o sea, pues venimos frente a mucha gente, o sea, ¿cómo que quién te tocó? Dice, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Por qué salió poder de él? Porque hubo una persona que depositó toda su fe en él, en el Hijo de Dios, toda su fe. No es así como que
bueno, sí es como Jesús, me imagino que todo lo que él era, pues era maravilloso. Me imagino su caminar, su hablar, su mirada, o sea, todo, su voz cuando predicaba, me imagino con gran estruendo, con gran fuerza, con gran poder, con gran convicción. Pero en este caso, no es que Jesús haya tocado a una persona, es que la persona se tuvo que arrastrar y tuvo que depositar su fe en él. Dice, poder ha salido de mí. Entonces, esta mujer tiene la oportunidad de volver a adorar a su Dios. Y fíjense cómo lo dice. Dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, o sea que el Señor la descubrió, dice, vino temblando, pobrecita mujer, char. Dice, y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo porque dice, de todo el pueblo, porque causa le había tocado y cómo al instante ella había sido sanada. Y él le dijo, esto me gusta porque le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y qué maravilloso, porque lo volvemos a repetir, porque esta mujer está obteniendo su salvación, no solamente su sanidad, su salvación. Entonces podemos entender algo, lo más importante en nuestro corazón, lo más importante en nuestro ser, no es a veces quedar sanos en el cuerpo, a veces no es lo que podemos obtener aquí en la tierra, sino lo que obtenemos en la eternidad, en la salvación que encontramos en Jesús. Ahora, esta mujer, después de que había sido catalogada como pecadora, después de que había sido catalogada como una persona inmunda, una persona que no tenía acceso al templo, una persona que no tenía acceso a la presencia de Dios, después de que cargaba con muchas etiquetas, el Señor le cambia su condición y le dice, hija. Y así es el Señor con nosotros. El Señor constantemente, no nada más digo en un encuentro, en una renovación o en un lugar, sino constantemente el Señor nos tiene que estar cambiando nuestra condición o nuestra identidad y decirnos y reafirmarnos que somos hijos de Él. Cuando depositamos ¿qué? La fe en Él, cuando depositamos la creencia en Él. Por eso lo dice en Romanos, cuando creemos en Él, cuando nosotros declaramos y confesamos que Él es el Señor, ¿somos qué? Hijos de Dios, somos adoptados, somos incluidos, somos parte de su familia. Dice, hija, le regresa su verdadera identidad o le está reafirmando una identidad. Dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, ya nos tardamos un poquito aquí con la mujer, pero es muy importante porque hay muchas cosas que están envolviendo todo el relato. Entonces, aquí hay otra cosa muy padre, porque me imagino que mientras todo esto ocurría, pues Jairo estaba así al lado y así con brazos cruzados de, oye Jesús, no manches, o sea, yo llegué primero, o sea, yo te dije primero que fueras a curar a mi hija y ya nos tardamos como más de 20 minutos con esta mujer, ya te explico por qué te tocó, si ya quedó sana, ya vámonos. O sea, me imagino, si yo hubiese sido Jairo, ya me conocen, hubiese sido, no, ya vámonos, Señor, porque ya te tardaste, mira nada más, o sea, yo primero dije, no se vale, o sea, ¿por qué? Porque a veces estamos muy concentrados en nuestro ego, en nuestra soberbia, en lo que nosotros queremos y en nuestros tiempos y nuestras formas. No le preguntamos al Señor, o no le pedimos sabiduría al Señor y paciencia para decir, Señor, que sea en tu tiempo, que sea tu voluntad, no la mía. Y Jairo vemos que dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal, o sea, de Jairo, del principal de la sinagoga, a decirle, tu hija ha muerto. O sea, Jesús acababa de vivir este encuentro con esta mujer y en ese momento llega un cuate de la casa de Jairo y le dice, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Casi así como que pues ya no tiene caso que Jesús vaya a tu casa. No tiene caso que Jesús entre a tu habitación, no tiene caso que Jesús vaya o que tú le llames al Señor. Entonces, este segundo encabezado que nos manda de la muerte a la vida, y es lo que Jesús hace. De manera figurada ya lo había hecho con esta mujer. ¿Cuál? De que la pasó de la inmundicia a la sanidad, de la inmundicia a la salvación. Pero sigue Jesús manifestando su salvación a este número 12. A estos 12 años, estas 12 tribus, que era una promesa. Ellos quizás no lo estaban observando y me imagino que jamás lo observaron, pero lo que estaba ocurriendo aquí era un gran milagro porque era un anunciamiento de que Él, Jesús,
iba a ser el Salvador que provenía para traer salvación a estas 12 tribus. Y que después de ahí, gracias a eso, nosotros hemos conocido de Él por medio de la predicación de los discípulos, de los apóstoles, etcétera, y hoy conocemos y hoy podemos estar hablando de estas cosas. Y dice aquí que entonces Jairo recibe una noticia dolorosa en medio de su espera. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay momentos en que le pedimos algo a Dios que ocurra, que haga, que se manifieste, y en medio de esa espera parece que lejos de que oramos para que las cosas mejoren, las cosas empeoran. Y así ocurre con Jairo, porque Jairo ya le había pedido, él se postró y le pidió. Jesús iba a ese camino, pero recibe esta noticia dolorosa, ¿cuál? Que su hija había muerto y aparentemente ya no hay solución, aparentemente ya es un imposible, aparentemente para los ojos de los hombres ya no hay forma de restaurar esto. ¿Por qué? Porque ya hay muerte en el cuerpo de esta niña. Pero dice algo muy importante Jesús, dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, y se dirige con Jairo. Y esto es algo que debemos de aprender y debemos de grabarnos en el corazón, porque el Señor en medio de esta espera, de esta dificultad que estaba viviendo Jairo, aunque Jairo está recibiendo una noticia trágica para él, Jesús le está manifestando y le dice, no temas. Nuevamente el Señor reafirma esto de no temas, cree solamente. O sea, casi le está diciendo a Jesús, o sea, observa lo que acaba de ocurrir aquí con esta mujer. Esta mujer depositó la fe en mí. Dice, no temas. Esta mujer que tenía dolor, que tenía angustia, que tenía miedo, que tenía dolor más de 12 años, puso su fe en mí. No lo dice aquí, pero es como si Jesús hablara sin palabras a través de los hechos. Y dice, no temas, cree solamente y será, ¿qué? Salva, otra vez, salva. No le dice, cree solamente y va a revivir. Cree y va a resucitar. No, le dice, cree solamente y será salva. Por segunda vez el Señor nos manifiesta que es más importante la salvación de nuestro espíritu que otra cosa. La salvación de nuestro ser que otra cosa. No es más importante que si el Señor soluciona alguna dificultad en mi vida, no, lo más importante es la salvación que obtenemos por medio de Él. Y dice aquí, entrando a su casa, en la casa, dice, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan. Aquí ya tenía a sus tres íntimos, que era Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo pues era hermano de Juan, y pues Simón llamado Pedro, y dice, los dejó entrar a ellos tres, y dice, y al padre y a la madre de la niña. Entonces le dice algo, dice, no temas, porque quizás hemos pensado muchas veces que el Señor está distante de nuestra dificultad, que el Señor no nos escucha, que el Señor no atiende nuestra petición, que el Señor no atiende nuestra oración. Pero volvemos a darnos cuenta que nosotros quizás pensamos que Él no atiende nuestras súplicas, pero volvemos a reafirmar que esta circunstancia imposible para el Señor va a hacer que sea posible. Que esta circunstancia difícil para el Señor la va a utilizar para su gloria. Esto me hace pensar en cuando las hermanas de Lázaro, Marta y ¿cómo se llama la otra? María, le dicen, ven a sanar a mi hermano, etcétera, etcétera, y Jesús dice, no voy. Recibió el mensaje y no va. ¿Por qué? Porque él sabía que Lázaro tenía que morir para que él, como hijo de Dios, fuera glorificado. No es que el Señor no atienda nuestra petición, es que Él va a hacer las cosas y Él va a obrar en sus tiempos y en sus formas. En sus tiempos y en sus formas. Vaya mensaje que el Señor nos da en esta mañana. En sus tiempos y en sus formas. El Señor va a obrar. Entonces, pero le dice algo, no temas, cree solamente y será salva. Entonces, llega el Señor Jesús, se mete a la casa con 3 de sus discípulos, con el Padre, y dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. En este tiempo ocurría algo muy chistoso, porque lo que ocurría aquí es que cuando alguien moría, cuando alguien fallecía, contrataban personas
para cantar en los funerales y para tocar música en los funerales, y contrataban a los llorones o a las lloronas. Sí existían había personas que se rentaban, así llegaban con flautas y tocaban música fúnebre, estaban ahí como que esto ya murió, aquí hay un muerto, y había mujeres que se contrataban para chillar. Entonces, como era una persona que tenía dinero, pues me imagino que había muchas chillonas y muchos cuates que estaban ahí de luto. Entonces, había esta parte de decir, o sea, me imagino que llega Jesús y ve todo así de, no, pues ya está la mega orquesta tocando música fúnebre, ya están las lloronas ahí chilli, berré, pero dice algo, o sea, no lo hacían de forma sincera. Obviamente, estas mujeres o estas personas lloraban, pero no de forma sincera. ¿Por qué? Pues porque eran contratadas para eso, para estar haciendo lamentación ahí donde estaba un fallecido. Y dice, y la madre y la niña, dice, en el 52, dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Dice, lloraban todos, pero ya sabemos que esos llorones, pues no eran sinceros. Dice, pero él les dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, ahí está, o sea, no eran sinceros. Dice, y se burlaron de Jesús. Me imagino que estaban chillando, jijiji, así de y de repente se empiezan a reír y se empiezan a burlar de Jesús, así de, ay, por favor, no inventes, Señor, si ya está muerta. Dice, se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Dice, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Muchacha, levántate. En Marcos nos manifiesta que lo que Jesús le dice a esta niña es Talita Cumi. Ahora, esta palabra de Talita Cumi significa, es como decirle, es como si yo agarrara a Nati ahorita y le dijera, ay, bebecita, hermosita, cariñosita, etcétera. O sea, no, es como si yo le dijera, mi amor, mi princesita. Y así Jesús, con ese amor, con ese gran amor, se acerca delante de esta niña y le dice, Talita Cumi, que significa mi amor, preciosa, bebé, no sé, de forma cariñosa. Dice, muchacha, levántate. Entonces dice, su espíritu volvió, su espíritu regresó a ese cuerpo, y dice, e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Porque creo que la enfermedad de esta niña pues era un tipo como anemia, lo que ella tenía. Dice, se levantó y le mandó Jesús que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pues claro, o sea, después de que tu hija está muerta o ya estaba enferma y muere, y que tú ya le habías dado todo por perdido, me imagino que también Jairo, a lo mejor no lo dice aquí, pero yo vuelvo a repetir, si yo hubiese sido Jairo, yo sí le hubiese reclamado a Jesús, así de, ¿por qué no la atendiste cuando yo te lo dije, cuando yo te lo pedí? Pero estaban atónitos porque realmente Jesús va y la resucita. Le dice, no está muerta, duerme. ¿Qué le dice también a Marta y a María? No está muerto, duerme. El Lázaro está durmiendo, esta niña está durmiendo, y el espíritu le regresa. Y dice, sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó algo muy importante. ¿Cuál? Que no le dijesen a nadie lo que había sucedido. Que no le dijesen a nadie lo que había sucedido. Entonces, vemos unas conclusiones aquí. Este retrato, o estos dos retratos que tenemos aquí, es el retrato del perdón, del amor y de la restauración que Jesús nos da. Perdón, amor y restauración que Jesús nos da. Ahora, vamos a ver cómo Él se mete, observamos estos dos relatos y Él se mete en nuestra impureza, y es lo que Él ha hecho. Él se metió en mi impureza, en mi porquería, en mi suciedad, en lo más bajo, en lo que quizás yo llegué a caer. Él se metió para limpiarme y para darme vida, para resucitarme o para resucitarnos. Él se mete en medio de nuestra impureza para limpiarnos y para darnos vida. ¿Por qué? Porque el justo se hizo injusto. El santo se volvió inmundo a causa de nuestro pecado. Y es en sentido, en una manera de retrato lo que está ocurriendo aquí. Porque, número uno, Jesús no podía tocar a la niña muerta. ¿Por qué? ¿Por qué no podía tocar a la niña muerta? Porque se resultaba impuro. Entonces, pero no le importa a Jesús. Jesús la toca. Le toca la mano, dice, tomándola de la mano a una persona que ya estaba muerta.
se mete en esa impureza, él se vuelve inmundo para darle vida a esta niña. Y es lo mismo que ocurre en nuestra vida. Él se mete en nuestra impureza, se mete en nuestra bajeza, por así decirlo, en nuestro pecado, y no le importó absolutamente al Hijo de Dios volverse impuro para que nosotros pudiéramos ser llamados hoy santos como Él es santo. No le importó a Él ser justo y se hizo injusto a causa mía. Entonces a Él no le importa convertirse en eso. Si nos damos cuenta, cuando Él está en la cruz crucificado, lo que está ocurriendo es que Él está teniendo todo el pecado de la humanidad y el Señor lo está moliendo el pecado ahí en el cuerpo de Jesús, en la cruz. A Él no le importó volverse una persona de maldición, porque en una cruz solamente se morían los que eran unas personas que eran, ¿qué? Delincuentes, unas personas que eran consideradas personas de maldición. A Él no le importó, Él se metió en impureza para darme vida. Entonces, Él no permitió, así vemos este retrato de la mujer de flujo, Él no permitió que nuestra sangre fuese derramada, sino Él da la suya para encontrar su gran poder. ¿Cuál? Su salvación. Nos damos cuenta que no se trata de cuánta fe tenemos. No se trata de decir, es que yo tengo fe para mover una montaña, y se trata de tener fe, y tú, debes de tener fe en esto, ¿cómo no tienes fe? No se trata de cuánta fe tenemos, se trata de en quién estamos poniendo o depositando nuestra fe. Por eso Jesús nos decía, un granito de mostaza, una pequeña, pero ¿en quién? En la persona indicada, en una pareja, en las personas, en la familia, en la circunstancia, en el trabajo. ¿En quién? En el Señor. No se trata de cuánta fe tenemos, sino en quién la depositamos. Entonces, hoy podemos creer que este Jesús, que nos lleva de la amargura a la alegría, de la oscuridad a la luz, de muerte a vida, hoy podemos observar que al que cree, como lo manifiesta aquí, todas las cosas le son posibles. Al que cree, todas las cosas le son posibles. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido solucionar o hacer las cosas en nuestras fuerzas o en nuestra manera de pensar o como creemos que debe de ser? Pero el Señor nos dice, oye, no es tu tiempo, no es tu forma. Tú sigue confiando y no temas, porque yo voy a hacer la obra en ti. Si es que hoy vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y vamos a orar.